Buenas nuevamente. Seguimos con la revisión de los conceptos de datos cuantitativos agrupados por intervalos. En el video anterior pues explicamos la posición relativa para datos cuantitativos agrupados por intervalos. Pues explicó que se puede trabajar o subdividir un conjunto de datos o una colección de datos, los datos que estamos estudiando, la muestra o frecuencia que se está estudiando, en diferentes partes iguales, dependiendo de lo que se esté necesitando, ¿sí? Con el fin de poder evaluar esos datos en estos subgrupos de datos que estamos estudiando. Hablábamos de los cuartiles, que es cuando cogemos esa muestra de esa población y la dividimos en 4 partes iguales para poder conocer los valores de cada una de esas partes, el 25%, el 50%, 75% y 100%. Y una vez conocido ese valor, pues poder comparar quiénes de los datos pertenecen a cada uno de esos cuartiles y a partir de ahí pues tomar respectivas decisiones. Entonces, para calcular nuevamente explico los cuartiles, los deciles y los percentiles. Existen una fórmula. La fórmula es límite inferior más el número de cuartil que queremos calcular, si es el 1, el 2, el 3 o el 4. Aquí hay un error, aquí tendría que ser el Q sub 3 y Q sub 4 por n a la 4, porque estamos hablando de cuartiles, son 4 partes iguales, menos la frecuencia absoluta acumulada anterior sobre la frecuencia absoluta por la amplitud de ese conjunto de variables que estamos nosotros estudiando. Para el ejemplo que tenemos aquí, aquí hicieron para calcular el cuartil 1, lo que hicieron fue que tomaron toda la muestra, que son 470, la multiplicaron por 1. Si hubiese sido el cuartil 2 lo multiplicaban por 2, si hubiese sido el cuartil 3 lo multiplicaban por 3, si hubiese sido el cuartil 4 lo hubiese multiplicado por 4. Se divide entre 4 y eso nos va a dar el número que debemos buscar en nuestra tabla en la frecuencia absoluta. Entonces, en el video anterior vimos que en la frecuencia absoluta daba en el segundo registro de la tabla o en la segunda fila de la tabla, la frecuencia absoluta era 130, entonces ahí pertenece el 25% de ese cuartil, porque es el cuartil número 1. Una vez conocidos los valores, pues lo siguiente que hacemos es proceder a reemplazar cada uno de los valores en la ecuación que tenemos, y para este caso de los cuartiles, pues nos dio que en el cuartil 1 de los salarios de los tecnólogos de Medellín para el 25% son de 775.000, es decir, todos los números entre 775.000 o menos pertenecen al primer cuartil, ¿sí? Todos los valores que oscilan o todos los empleados que ganan en ese rango pertenecerían a ese primer cuartil. Esto nos permite a nosotros tomar futuras decisiones para saber dónde se aglomera más la población o la muestra que estamos estudiando. Para los deciles es igual, solo que en vez de 4 dividimos entre 10. Y para los percentiles, recordemos que son 100 partes iguales, entonces en vez de 4 o 10 lo que hacemos es que dividimos entre 100. Y así podemos calcular cada uno de los valores que necesitamos. Esto pues ya fue explicado en el video anterior. Entonces, en este nuevo video vamos a trabajar lo que son las medidas de variabilidad o dispersión para datos cuantitativos. Una medida de variabilidad o de dispersión permite entender qué tan homogéneo o qué tan heterogéneos son los datos que estamos estudiando, es decir, qué tanto difiere un dato de otro, qué tanta lejanía tiene un dato de otro. En caso tal de que los valores de variabilidad o de dispersión den menores, o sea, sean pequeños, entonces estamos hablando de datos bastante homogéneos. Pero si los datos si la variabilidad o la dispersión da con datos muy grandes, estamos hablando que tenemos datos muy heterogéneos y que es posible que medidas como la media aritmética no sean confiables a la hora de tomar decisiones, ¿sí? Entonces, esto nos permite a nosotros saber qué tanto varían los diferentes datos que pertenecen a la muestra o población que estamos estudiando.
Bueno, aquí vamos a trabajar con dos medidas de dispersión, las medidas de dispersión absoluta y las medidas de dispersión relativa. Las absolutas son las que son expresadas en la misma unidad en la que estamos estudiando, ¿sí? Y podemos hacer comparaciones. Es decir, si estamos estudiando valores de salario, estas medidas estarán dadas también en la misma moneda que estamos estudiando. Si estamos estudiando notas, esta medida dará también en cuestiones de valores de nota. Pero las medidas relativas son las que no dependen, o sea, no especifican o no se dan en la medida que estamos estudiando. Por ejemplo, normalmente se dan porcentajes, ¿sí? Bueno, entonces aquí nos dice que las medidas absolutas se caracterizan por ser un número concreto, es decir, valores expresados en la misma unidad de la variable en estudio y que por lo tanto nos permiten comparaciones o análisis respecto a la mayor o menor dispersión de una serie expresada en diferentes unidades. Estas medidas son la varianza, que es una de las que vamos a estar revisando en este apartado, la desviación estándar y el rango intercuartílico. El rango intercuartílico no es explicado en el módulo, en este video no lo voy a tomar en cuenta, sin embargo, si necesitan una explicación del mismo, pues podemos hacer un video distinto o atacar esa duda el día de la clase. Las medidas relativas de dispersión son valores abstractos, es decir, medidas adimensionales y por lo tanto no expresadas en ninguna unidad específica, obviando así el inconveniente señalado por las medidas absolutas. La principal medida es el coeficiente de variación para la estadística descriptiva. Entonces, como lo dicen aquí, como esta está dada en datos concretos, no permite comparaciones o análisis con otros conjuntos de datos que tengan distintos tipos de unidades. Pero las relativas, debido a que no están dadas en una unidad de medida como tal, sí nos permite hacer ese tipo de comparación. Entonces vamos a ver un ejercicio para entender aún mejor estos conceptos. Entonces, aquí nos dan la producción en hora de dos operarios, dos trabajadores. Vemos que el operario A en la hora número 1 realizó 60, en la hora número 2 realizó 30, 40 en la hora número 3, 100 en la hora número 4, 20 en la 5, 80 en la 6, 60 en la 7 y 40 en la 8. Son unidades de producción que hace ese operador en cada una de las horas de trabajo por día. En cambio que acá el operario B trabajó 50 en la 1, 60 en la hora 2, 60 en la hora 3, 40 en la hora 4, 80 en la hora 5, 50 en la hora 6, 50 en la hora 7 y 40 en la hora 8. Entonces la idea es revisar o hacer una comparación de cuál de los dos operarios pues está produciendo y de qué manera lo hace, ¿no? De qué forma está produciendo durante el día. Entonces lo primero que hacemos es calcular la media aritmética. Ya sabemos que es sumar cada uno de los valores que pertenece a esa muestra o población que estamos estudiando y dividirlo en el número de la muestra o población que estamos estudiando. En este caso el operario A nos da 430 al día entre 8, que son las 8 horas, y nos da 53,75 unidades por hora de promedio. El operario B es exactamente el mismo valor al finalizar el día, entre 8 horas, entonces nos da la misma media aritmética, es decir, tenemos la misma media aritmética. Sin embargo, si revisamos los datos, vemos que no producen la misma cantidad de unidades en las mismas horas. Entonces, para ver un poco mejor esa diferencia, vemos aquí la gráfica que nos proyecta, donde vemos al operario A, que es la línea azul, cómo oscila su producción en el tiempo. Es bastante variable, digámoslo así, entre una hora y otra, mientras que el operario B es un poco más estable, sí, un poco más estable en comparación con el promedio, que es la línea amarilla que aparece por todo el medio. Entonces, ¿cómo calculamos en este caso esos dos ecuaciones de la varianza y de la desviación estándar? Entonces, para conocer la varianza, la fórmula viene siendo en este caso θ al cuadrado es igual a x sub 1, es decir, el primer valor, menos
en este caso el promedio al cuadrado, x sub 2 menos el promedio al cuadrado, x sub 3 menos el promedio al cuadrado. Es decir, vamos a coger cada uno de los valores que pertenecen a nuestra muestra, le vamos a restar el promedio y lo vamos a elevar completamente toda esa ecuación al cuadrado. Hacemos una sumatoria de la misma y esa sumatoria la dividimos entre el número de muestras. Eso para el caso de trabajar con poblaciones, pues se representa con estos símbolos. En el caso de trabajar con muestras, se representa con estos dos símbolos. Aquí se equivocaron, aquí tendría que ser la misma S que estamos trabajando en la parte superior. Normalmente cuando se trabaja con poblaciones se utiliza el número completo de la población, pero cuando se trabaja con muestras se utiliza n-1 en las muestras, ¿sí? Ya eso está dado y estandarizado en la parte de estadística de esas poblaciones. En alguna literatura también se va a encontrar que cuando trabajamos con población se recomienda también quitarle un 1 a la población. Entonces eso depende ya de una ecuación que estemos operando. En el caso del módulo, pues nos habla de estas dos ecuaciones. Cuando es población no se le elimina un 1 a la población, valga la redundancia. Y cuando es muestra sí se le quita un 1 a la muestra antes de hacer la división. ¿Listo? Entonces, ¿para qué nos va a servir o la aplicación que tiene la variabilidad o la dispersión? Entonces, para analizar cómo varía un conjunto de datos en relación a su promedio, ¿sí? Es decir, vamos a ver qué tanto varía cada uno de los, en este caso, del número de producciones por hora de cada operario por el promedio que se calculó. Recordemos que los promedios son los mismos. Y para comparar la variabilidad de dos o más conjuntos de datos entre sí, es decir, comparar, en este caso, el operario A y el operario B, y a partir de ahí revisar las condiciones de estén tomando. Entonces, ya teniendo en este caso la varianza, para la estadística descriptiva, pues este número al cuadrado no nos va a decir mucho, no es una información relevante. Miren los valores que dan, en uno da 623,438 y en el operario B da 148,438. Entonces, en caso de la estadística descriptiva, vamos a tener muy en cuenta la parte de la varianza. Sin embargo, es necesaria para poder calcular la desviación estándar, aplicando la fórmula. Cabe resaltar que cuando tenemos datos agrupados por intervalos en una tabla de distribución de frecuencia, la fórmula varía de la siguiente manera. Tomamos el x, que es el valor, menos la media al cuadrado y lo multiplicamos por el número de frecuencia absoluta de ese valor x1, es decir, las veces que se repite x1. Cuando trabajamos con datos agrupados por intervalos, pero en tablas de distribución de frecuencia. Entonces miren que aquí tenemos el mismo ejemplo de los operarios. Tenemos que 40 y 60 se repiten dos veces. Entonces lo que hacemos es que esto lo multiplicamos por 2 para poder tener el valor de esa ecuación que estamos buscando, la sumatoria que estamos buscando. Y miren que exactamente da el mismo valor si lo hacemos ya sea con la parte de distribución de frecuencia como si hiciéramos sin la distribución de frecuencia, sin la tabla de distribución de frecuencia. En este ejemplo, pues debido a que es pequeño, o sea, son valores, son pocos valores, son 8 valores, pues el ejercicio se puede realizar. Pero si ya estamos trabajando con 60, 80 valores que pertenecen a la muestra, pues ya conocemos las dos fórmulas. Entonces recordemos eso. Aquí también lo hicimos con el operario B y vemos que da el mismo valor en el módulo. Muy bien, entonces, ¿cuáles entonces son los procedimientos para calcular la varianza? Paso a paso para que no se nos olvide. Inicialmente se calcula el promedio o la medida aritmética de la muestra que estamos estudiando. Seguidamente se calcula, digamos, la desviación de cada uno de los valores al promedio, donde vas a coger cada valor, te vas a restar la media y lo vas a elevar al cuadrado, ¿sí? Es lo siguiente que se hace. Lo tercero, cuando se calcula la desviación anteriores, se multiplica por la frecuencia absoluta si se está haciendo en una tabla de distribución de frecuencia. Acá es, si no lo estamos haciendo en tabla de distribución de frecuencia,
y acá es cuando le estamos haciendo tal distribución de frecuencia, multiplicamos por la frecuencia absoluta. Cuarto, se suman todos los casos, se hace una sumatoria de todos estos valores que se han calculado de esta forma o de esta forma. Y quinto, esa sumatoria se divide entre n o n-1 dependiendo si es una población o es una muestra, ¿sí? Miren que lo que dice en el recuadro azul, que ya lo había planteado antes, donde se puede observar la varianza en unidades al cuadrado. Esto resulta ilógico y no se puede interpretar. Por esta razón se creó la otra medida de variabilidad que se llama la dispersión estándar, la desviación estándar, perdón. Entonces, con la desviación estándar lo que vamos a hacer es simplemente tomar esa varianza y la vamos a sacar de la raíz cuadrada. Al tener la raíz cuadrada, miren lo que nos da. El operario A nos da 24,969. Dice lo siguiente: es el número de unidades producidas por hora durante el día del operario A. Tiene una desviación promedio de 24,964 unidades con relación al promedio de 53,75. Es decir, que por hora se está variando con estos valores. Es posible que den 53 menos este valor o 53 más este valor en cada una de las horas. Va fluctuando, digamos, un gran número de producciones por hora. En el operario B vemos que la desviación del promedio es 12,184 en relación con su promedio, que es 53,75. Es decir, que varía mucho menos, casi de la mitad de lo que varía en este caso el operario A. Aunque al finalizar el día cada operario entrega la misma producción, el operario B, digamos que se mantiene un poco más constante en cada hora de producción de trabajo, a diferencia del operario A. Esto es lo que nos quiere decir ese ejercicio. Ahora bien, tenemos un siguiente tema, que es el que nos dice, bueno, que es el coeficiente de dispersión de variación. ¿Por qué se da el coeficiente de dispersión de variación? Debido a lo siguiente: la desviación estándar es útil siempre y cuando se estén comparando conjuntos de datos que tengan promedios similares, como el que trabajamos anteriormente, que sean de las mismas unidades de investigación, como el ejemplo de los dos operarios. Pero cuando el promedio y las unidades de desviación son diferentes, no basta con esta medida, perdón. Por ejemplo, si estamos comparando el número de unidades producidas por hora de un operario y el sueldo del operario, se podrían comparar con no se podrían comparar con las variaciones de esto. Pero que estamos hablando ya de dos variables de estudio completamente distintas, ¿sí? Entonces, por eso se debe revisar el concepto de coeficiente de dispersión o de variación. Este coeficiente dice lo siguiente: es conocido como la variación relativa. Ya estamos hablando de no valores absolutos, sino de valores relativos, puesto que muestra en qué porcentaje está variando un conjunto de datos. Es decir, no está expresado en unidades de investigación, sino que está expresado en porcentaje. Entonces, ¿cómo se calcula ese coeficiente de dispersión o variación? Se toma la desviación estándar que calculamos anteriormente y se divide por el promedio. Finalmente se multiplica por 100, ¿sí? Recordemos que en este caso es para una población, en este caso es para una muestra, la representación de los datos. Es decir, revisamos un ejercicio que es el que nos plantean aquí. Nos dice lo siguiente: un operario C produce en 40 unidades por hora con una desviación estándar de 5, mientras que un operario D produce 160 unidades por hora en una desviación estándar de 15. ¿Sí? Entonces estamos viendo que la desviación estándar que mayor variación tiene es la de D. Sin embargo, también tenemos que tener en cuenta las unidades que se están produciendo. Aquí estamos produciendo dos números diferentes de unidades, y es más, el operario D produce básicamente 4 veces más que el operario C. Entonces, ¿qué podemos nosotros hacer con estos valores? Entonces, al calcular el coeficiente de variación de cada uno de ellos, del operario C y del operario D, observamos que para el operario C
el coeficiente de variación es del 12.5, mientras que el operario D es del 9,4, ¿sí? Esto quiere decir que el operario D tiene menor variabilidad al momento de comenzar a producir las unidades que él debe de producir como operario. Para el ejemplo de A y B, tenemos que la desviación de A es de 24 entre 53, nos da 46,454%, mientras que la de B es 12 el promedio y 53, perdón, 12 la desviación, la desviación estándar, y 53 el promedio, multiplicado por 100 nos da 22,66,8%. 22,668%. Entonces, miren que el coeficiente de variación de B es mucho menor que el de A, que es casi el doble. Entonces, lo que podemos ver ahí o podemos interpretar es de qué tanto varían los datos que se encuentran en la muestra de estudio que estamos realizando. Entonces, pues la idea es que ustedes sigan revisando el modo y realicen los ejercicios de entrenamiento que aquí se encuentran. Cualquier duda que tengan, pues estaré pendiente en los medios de las redes sociales y también en las microclases. Que tengan excelente día.